¿Alguna vez te has cuestionado si ayudar a todos es realmente lo correcto? La Biblia nos llama a ser generosos, pero también nos advierte sobre aquellos cuya presencia podría desviar nuestra atención del camino de Dios. En Proverbios 14:7, se nos instruye a alejarnos de la compañía del necio, porque en él no hallaremos sabiduría. Este versículo nos muestra que no todas las personas son dignas de nuestro tiempo y de nuestra ayuda, y que la prudencia es esencial cuando se trata de ser compasivos. Hoy exploraremos 8 tipos de personas a quienes la Biblia nos recomienda no ayudar. Conocer estas advertencias nos permitirá actuar con sabiduría, protegiendo así nuestro corazón de influencias destructivas. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios dice sobre este tema? La generosidad es un valor apreciado en las Escrituras, y es un reflejo del amor que Dios ha mostrado hacia nosotros. Sin embargo, no todas las personas que piden ayuda la merecen. A lo largo de la Biblia, Dios nos advierte sobre aquellos que intentan aprovecharse de la bondad ajena, aquellos que no buscan redención, sino que intentan manipular para su propio beneficio. No se trata de endurecer el corazón, sino de comprender que la verdadera misericordia se ejerce con discernimiento. Aunque Jesús era amoroso y compasivo, no permitía que aquellos con intenciones ocultas lo engañaran. En Mateo 7:6 encontramos una advertencia clara: no den lo sagrado a los perros ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, volviéndose, los despedacen. Este versículo no nos invita al desprecio, sino que nos llama a ser cautelosos, ya que no todas las personas están preparadas para recibir la ayuda que ofrecemos. Algunas, de hecho, usarán nuestra generosidad en nuestra contra. Pero, ¿cómo sabemos cuando estamos ayudando a alguien genuino y cuando estamos cayendo en una trampa de manipulación? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. En la historia de Sansón y Dalila, vemos un claro ejemplo de manipulación disfrazada de amor. Dalila no tenía interés en el bienestar de Sansón, su único propósito era explotarlo para obtener una ganancia personal. En Jueces 4:15, Dalila juega con las emociones de Sansón, diciendo: ¿cómo puedes decirme, te amo, si tu corazón no está conmigo? Su insistencia y chantaje emocional no provenían de un lugar de amor, sino de una estrategia para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Cuántas veces hemos sido presionados con palabras similares? Si realmente fueras una buena persona, me ayudarías, o si de verdad fueras cristiano, harías esto por mí. La enseñanza de esta historia es clara: cuando alguien busca manipularnos en nombre del amor, debemos ser cautelosos. La manipulación no siempre es obvia, a veces viene disfrazada de una necesidad genuina. En Hechos 5, Ananías y Safira intentaron engañar a la comunidad de creyentes con una fachada de generosidad, ocultando sus verdaderas intenciones. Quería recibir honor sin pagar el precio de la honestidad. Pedro los confrontó diciendo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Este episodio nos enseña que no toda petición de ayuda es sincera. Algunas personas se presentan como necesitadas, pero su verdadera intención es esclavizar a los demás a una red de culpa y obligación. Detectan los corazones compasivos y los manipulan para su propio beneficio. El enemigo conoce nuestras debilidades y puede usarlas en nuestra contra. Por esta razón, aunque Jesús ayudaba a los necesitados, nunca permitió que su compasión lo volviera ingenuo. En Juan 6:26, después de alimentar a la multitud con panes y peces, Jesús les dice: ciertamente les aseguro que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Jesús veía sus corazones y sabía que no buscaban la verdad, sino solo los beneficios. En nuestras vidas también encontramos personas que solo se acercan en tiempos de crisis, pero desaparecen cuando ya han obtenido lo que querían. Se presentan como amigos, como familiares en apuros, como compañeros en dificultad, pero en realidad, su relación con nosotros es puramente transaccional. Dios nos llama a ayudar, pero también nos advierte sobre ser sabios al hacerlo. Proverbios 22:3 nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay quienes, al recibir ayuda, no muestran gratitud, sino que exigen más, creyendo que tienen derecho a nuestros recursos, a nuestro tiempo y a nuestra energía.
Si alguna vez intentamos decir no, nos acusan de ser egoístas o crueles. Pero la Biblia nos muestra que incluso Dios pone límites. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Él, en su amor, no les permitió quedarse en el Edén y les impuso consecuencias. No porque no los amara, sino porque el verdadero amor no puede existir sin justicia. Cuando ayudamos sin discernimiento, no estamos actuando por amor, sino por debilidad. Pablo nos enseña en 2 Corintios 9, 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto significa que la ayuda no puede ser forzada ni extorsionada. No podemos dar solo porque alguien nos presiona o nos hace sentir culpables. La ayuda debe venir de un corazón libre y dirigido por Dios. Es difícil decir no a alguien que parece necesitarlo todo. La culpa nos consume, la sociedad nos dice que siempre debemos estar disponibles, y el miedo a ser vistos como malos cristianos nos lleva a ceder. Pero Jesús nos dejó el ejemplo de poner límites en Lucas 4, 16-30, cuando la gente de Nazaret intentó obligarlo a realizar milagros para ellos. Jesús no se dejó manipular. En lugar de complacerlos, les dijo la verdad, y como respuesta, intentaron echarlo de la ciudad. Si incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo por no ceder ante la manipulación, ¿por qué creemos que debemos decir sí a todo? En nuestra vida diaria encontraremos muchas versiones de Dalila, de Ananías y Zafira, y de la multitud que solo busca a Jesús por el pan. Nos pedirán ayuda con palabras dulces, con lágrimas en los ojos, con promesas de que esta será la última vez que nos necesitarán. Pero la Biblia nos enseña que debemos ser sabios. Ayudar a los demás no significa permitir que nos usen. El verdadero amor no consiste en permitir el abuso, sino en actuar con justicia. En Proverbios 7 y 19 se nos advierte, el de gran ira llevará la pena, y si lo libras, tendrás que volverlo a hacer. Esto nos muestra que, al rescatar a alguien sin que haya un verdadero cambio, lo único que hacemos es perpetuar su problema. Dios nos llama a ayudar, pero también nos da sabiduría para discernir cuando nuestra ayuda está sanando realmente y cuando solo está alimentando una conducta destructiva. Cuando nos enfrentemos a una situación en la que alguien pide ayuda, debemos hacer una pausa y orar, preguntando a Dios si esta es una oportunidad para bendecir o si es una trampa disfrazada de necesidad. Recordemos que la Biblia no nos llama a ser ingenuos, sino a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, según Mateo 10 y 16. La bondad sin discernimiento no es virtud, sino imprudencia. En cada acto de generosidad, debemos recordar que nuestra mayor responsabilidad es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No es nuestra tarea salvar a todos ni resolver los problemas de aquellos que no quieren cambiar. Nuestra verdadera misión es reflejar la sabiduría y el amor de Dios en cada decisión que tomamos, incluso en saber cuándo decir no. El necio rechaza la corrección y responde con desdén, lo que refleja una verdad profunda que se repite a lo largo de la historia. La historia de Faraón, narrada en el libro de Éxodo, es un claro ejemplo de cómo una persona puede resistirse al llamado divino a pesar de los signos y prodigios enviados para abrir sus ojos. Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel, realizando señales extraordinarias, pero Faraón, cegado por su terquedad, se negó una y otra vez a escuchar la voz de Dios. A pesar de que las plagas devastaban su nación, endureció su corazón, sin ceder ante la oportunidad de cambiar. En Éxodo 8 y 15, se menciona que cuando Faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Este es un ejemplo claro de cómo alguien, incluso ante la oportunidad de arrepentirse, puede persistir en su necedad, eligiendo la destrucción en lugar de la humildad y el cambio. El apóstol Pablo también advierte sobre estas personas en Tito 3, 10-11, donde dice que al que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez y después de eso, deséchalo. Sabes que tal persona se ha pervertido y vive en pecado, condenándose a sí misma. No hay razón para seguir insistiendo en corregir a alguien que ya ha decidido rechazar la verdad. A veces, lo más sabio es apartarse y dejar que las consecuencias de sus acciones sean la enseñanza más poderosa. En Jeremías 7 y 16, Dios le ordena al profeta que deje de interceder por el pueblo de Israel, ya que sus corazones estaban completamente alejados de él.
Esta advertencia es severa y nos recuerda que hay quienes toman decisiones tan firmes de rechazar a Dios, que ni siquiera la intercesión puede cambiar su destino. El propio Jesús también mostró que no todos están dispuestos a recibir la verdad. En Juan 6, después de enseñar sobre el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla?». Juan 6 y 60. En lugar de suavizar su mensaje para hacer que lo aceptaran, Jesús dejó que se marcharan. En Juan 6, 66 se dice: «Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él». Jesús sabía que no se puede forzar a nadie a recibir la verdad si ya ha decidido rechazarla. El hecho de que muchos lo abandonaran no cambió su postura, pues él comprendía que la verdad, cuando es rechazada de manera consciente, no puede ser forzada. La sabiduría que se nos da en Proverbios es clara: debemos alejarnos de los necios, de aquellos que no buscan la sabiduría y desprecian la corrección. En Proverbios 26, 11, se nos advierte que, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ayudar a alguien que se niega a cambiar es como ofrecerle consejo a quien ya ha decidido no escucharlo. En Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción específica: «Si alguien no os recibe ni escucha vuestras palabras, al salir de esa casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies». Mateo 10 y 14. Este gesto no solo era simbólico, sino un recordatorio de que no todos están listos para recibir la verdad, y no es nuestra tarea insistir donde el mensaje es rechazado. El rey Acab es otro ejemplo de alguien que rechazó la corrección hasta el final. Dios le envió a profetas para advertirle sobre su pecado, pero él eligió escuchar a falsos consejeros que solo le decían lo que quería oír. Cuando el profeta Micaías le dio la advertencia final, diciendo que su decisión lo llevaría a la muerte, Acab lo ignoró y continuó con sus planes. En 1 Reyes 22, 8, Acab dijo: «Aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino siempre el mal». No quería escuchar la verdad, solo quería confirmación de sus propios deseos, y al final, su rebeldía le costó la vida. Pablo también nos advierte en Romanos 1 y 28 que aquellos que persistentemente rechazan la verdad terminan siendo entregados a una mente reprobada. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Este es el destino de aquellos que insisten en su necedad. Llegará un momento en el que Dios los dejará seguir su camino, y no habrá nada más que podamos hacer por ellos. No todos están dispuestos a recibir ayuda, no todos valoran la corrección, no todos quieren cambiar. La Biblia nos muestra que insistir en ayudar a alguien que ha decidido rechazar la verdad es peligroso. Proverbios 1 y 20 nos advierte: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, sufrirá el daño». La compañía de los necios no solo es inútil, sino que puede conducirnos a la ruina. Jesús nos enseñó a amar, pero también a discernir. En Mateo 7, 15-16, nos advirtió sobre los falsos profetas: «Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis». No se trata de juzgar superficialmente, sino de evaluar si una persona realmente está dispuesta a recibir ayuda o si solo está arrastrando lo que ha sembrado. En Gálatas 6, 7 se dice: «No os engañéis, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra». Cuando alguien ha elegido el camino del necio, no es nuestra responsabilidad evitarles las consecuencias. La verdadera sabiduría consiste en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo apartarse. No todas las batallas son nuestras, no todas las personas están listas para recibir la verdad, y no toda ayuda es realmente ayuda. La Biblia nos guía para que actuemos con discernimiento, para que nuestras intenciones sean puras, pero nuestras acciones sean sabias. Desde el principio, Dios estableció el trabajo como una parte fundamental de la vida humana. En el jardín del Edén, antes de la caída, Adán ya tenía la responsabilidad de labrar y cuidar la tierra. En Génesis 2 y 15 se dice: «Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase». El trabajo no es un castigo, sino un diseño divino para el desarrollo, la provisión y el propósito en la vida humana. Sin embargo, a lo largo de la historia,
ha habido quienes rechazan este principio y prefieren depender del esfuerzo ajeno. La Biblia es clara en su advertencia sobre estas personas. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, estableció un principio ineludible: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Este no es un mensaje de indiferencia ante la necesidad, sino una instrucción para evitar fomentar la pereza y la irresponsabilidad. En la iglesia primitiva, algunos creyentes esperaban ser sustentados sin hacer ningún esfuerzo, y Pablo les recordó que cada uno debía asumir su responsabilidad. El libro de Proverbios es insistente en señalar las consecuencias de la pereza. En Proverbios 6, 9-11 se dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo, así vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. El descanso es necesario, pero cuando se convierte en un estilo de vida basado en la evasión del esfuerzo, las consecuencias son inevitables. Jesús, en la parábola de los talentos, mostró la diferencia entre aquellos que administran bien lo que reciben y quienes lo desperdician por negligencia. En Mateo 25:26, el señor de la parábola le dijo al siervo que no hizo nada con el talento que recibió: siervo malo y negligente. No hubo excusas para su inacción. Mientras los demás trabajaron y multiplicaron lo que se les dio, él eligió cerrarlo, temeroso y sin deseos de esforzarse. Su castigo no fue solo la pérdida del talento, sino la separación del favor de su Señor. En contraste, la Biblia exalta el esfuerzo y la diligencia. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El trabajo no solo es una fuente de sustento, sino también un reflejo del carácter. Aquellos que rechazan el esfuerzo no solo enfrentan la pobreza material, sino también una vida de dependencia y frustración. La historia del hijo pródigo es otro ejemplo de la diferencia entre diligencia y pereza. En Lucas 15, Jesús relató cómo un joven decidió abandonar la casa de su padre y malgastar su herencia en placeres, sin pensar en el futuro. Solo cuando perdió todo y se encontró en necesidad, cuidando cerdos y deseando alimentarse de su comida, comprendió el valor del trabajo y la responsabilidad. Lucas 3:17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Su miseria no fue el resultado de una tragedia ajena a su control, sino de sus propias decisiones. Dios es proveedor, pero su provisión no es para quienes rehúsan hacer su parte. En Deuteronomio 28:12, Dios promete bendición sobre la obra de nuestras manos: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. La bendición está sobre el esfuerzo, no sobre la pasividad. El rey Salomón, conocido por su gran sabiduría, abordó con profundidad la importancia del trabajo en varias de sus enseñanzas. En Proverbios 12:24 se expresa claramente que la mano de los diligentes gobernará más, pero la negligencia será tributaria. Esto nos recuerda que el esfuerzo no solo proporciona lo necesario para vivir, sino que también eleva a las personas a posiciones de autoridad. Aquellos que se rehúsan a trabajar, ya sea por pereza o por falta de compromiso, terminan bajo la autoridad de quienes sí se esfuerzan. Jesús, aunque no lo necesitaba, trabajó como carpintero antes de iniciar su ministerio, sirviendo como ejemplo de responsabilidad y dedicación. En Marcos 6:3 se dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Su vida misma fue una manifestación de que el trabajo forma parte integral del propósito divino. En Eclesiastés 9:10 encontramos una instrucción clara: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios espera que aprovechemos las oportunidades que nos da, sin dejarlas pasar por pereza o indiferencia. Este principio no solo fue enseñado, sino vivido por el apóstol Pablo, quien, a pesar de tener derecho a recibir apoyo como apóstol, decidió trabajar como fabricante de tiendas para sustentarse, tal como se menciona en Hechos 18:3. Rechazar el trabajo es una señal de un corazón que no quiere asumir sus responsabilidades. En Gálatas 6:7, Pablo nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Si no sembramos, no podemos esperar cosecha. La Biblia nos enseña que el esfuerzo es una de las formas en que Dios moldea el carácter de las personas. En Nehemías 4:6, al describir la reconstrucción de los muros de Jerusalén, se menciona que el pueblo se animó a trabajar porque sabían que Dios estaba con ellos. La obra avanzó porque ellos decidieron poner su esfuerzo y dedicación en ella. En 1 Corintios 3:58, Pablo anima a los creyentes a mantenerse firmes y constantes, sabiendo que su trabajo no es en vano cuando se hace en el Señor. El esfuerzo, por lo tanto, siempre tiene una recompensa, ya sea en esta vida o en la eternidad. Dios bendice el trabajo y espera que cada persona asuma la responsabilidad de su vida. No hay mérito en fomentar la pereza ni en permitir que otros se beneficien del trabajo ajeno. En Proverbios 9:25 se dice: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. La falta de trabajo no solo afecta al individuo, sino que también impacta a su entorno. El trabajo es una de las maneras en que reflejamos la imagen de Dios. Jesús dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Si Dios mismo trabaja, ¿cómo podríamos justificar la pereza? Aquellos que rechazan el esfuerzo y esperan que otros lo sustenten se están apartando del diseño divino. 1 Timoteo 5:8 es claro, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La pereza no es simplemente una falta de disciplina, sino una elección que trae consecuencias. En Proverbios 20:4 se nos recuerda que el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega, y no hallará. El principio es claro: quien no siembra en su tiempo, no cosecha cuando lo necesita. Dios ayuda al que trabaja, bendice al que se esfuerza y fortalece al que enfrenta los desafíos con diligencia. Aquellos que eligen la pereza sobre el esfuerzo, la dependencia sobre la responsabilidad y la comodidad sobre el desafío están rechazando el plan de Dios para sus vidas. La ayuda debe ser para quienes realmente la necesitan, no para aquellos que se niegan a hacer su parte. Desde el principio, Dios estableció el orden como fundamento de su creación. Todo lo que ha sido hecho tiene un propósito, una estructura y un diseño perfecto en el que cada cosa cumple su función. Cuando este orden se quiebra, cuando la armonía se rompe, las consecuencias son inevitables. La discordia, la división y el caos no son accidentes, sino el resultado de corazones que eligen rebelarse contra lo que Dios ha establecido. La Biblia nos advierte sobre aquellos que no solo viven en conflicto, sino que lo fomentan, lo alimentan y lo usan para sus propios fines. El Señor detesta la violencia de aquellos que siembran discordia. En Proverbios 6:16-19 se enumeran las cosas que Dios aborrece, y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. Esta no es una falta menor, sino un pecado que corrompe y destruye desde dentro. La discordia es un veneno que debilita a las familias, divide a las congregaciones y rompe la unidad entre los hijos de Dios. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el libro de Números, donde la rebelión de Coré muestra cómo la contienda puede llevar a la destrucción. Coré, junto con Datán y Abiram, desafió la autoridad de Moisés y Aarón no porque buscara justicia, sino porque deseaba poder. Su argumento parecía razonable, pero sus intenciones eran egoístas y destructivas. El juicio fue inmediato, la tierra se abrió y los tragó vivos. El conflicto, por sí mismo, no es necesariamente señal de injusticia. Jesús mismo dijo que no vino a traer paz, sino espada, Mateo 10:34, pero su mensaje no se refería a una búsqueda intencional de la división, sino a las consecuencias naturales de la verdad. Hay una diferencia entre la oposición que surge cuando se defienden los principios de Dios y la discordia provocada por aquellos que disfrutan del enfrentamiento. Pablo, en su carta a Tito, dio instrucciones claras sobre cómo tratar con aquellos que generan divisiones. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, Tito 3:10. No estamos llamados a debatir interminablemente con quienes buscan el conflicto por el conflicto mismo. Los fariseos fueron expertos en sembrar discordia. En lugar de regocijarse cuando Jesús sanaba a los enfermos, cuestionaban el día en que lo hacía. En Mateo 12:24, al ver que Jesús expulsaba demonios, dijeron: «Este no echa fuera los demonios,
sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Su argumento era absurdo, pero su objetivo no era encontrar la verdad, sino desacreditar a Jesús. Dios no es un Dios de desorden. En 1 Corintios 2:33 se nos dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo lo que fomenta el caos y la destrucción no proviene de Él. Cuando alguien es fuente constante de pleitos, chismes y enemistades, no importa cuán convincente sea su discurso, su fruto revela su verdadera naturaleza. Jesús advirtió: por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Las palabras pueden ser engañosas, pero los frutos nunca mienten. En el libro de Nehemías, cuando los israelitas reconstruían los muros de Jerusalén, aparecieron enemigos cuyo único propósito era interrumpir la obra. Zalat, Tobías y Gesem no tenían interés en la verdad ni en la justicia, su meta era impedir el progreso del pueblo de Dios. Nehemías 6:9 revela su estrategia: porque todos ellos nos amedrentan, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Estos hombres usaban intimidación, burla y mentira para detener la obra, pero Nehemías no cedió. No se detuvo a debatir con ellos ni les dio la influencia que buscaban. Su respuesta fue seguir adelante con la misión que Dios le había dado. Hay quienes buscan la ayuda de otros, no porque la necesiten, sino porque desean arrastrarlos a sus conflictos. Proverbios 26:21 dice: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Estas personas no buscan reconciliación, sino confrontación, no buscan justicia, sino venganza. Jesús enseñó que los pacificadores son bienaventurados, Mateo 5:9, pero la paz no significa tolerar el pecado ni aceptar la maldad. Cuando Jesús encontró a los cambistas en el templo, no los ignoró ni los justificó. En Juan 2:15 se dice que, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Su celo no era por un conflicto sin propósito, sino por la santidad de la casa de su Padre. Los que siembran discordia disfrutan del caos. Son expertos en provocar divisiones, en manipular emociones y en enfrentar a unos contra otros. Sus palabras parecen razonables, sus argumentos parecen justos, pero su intención es destructiva. Romanos 4:17 nos advierte: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La instrucción no es debatir con ellos ni intentar reformarlos, sino apartarse de ellos. La semilla de discordia sembrada por unos pocos puede provocar una rebelión que afecta a toda una nación. Como resultado, una generación entera puede perder la oportunidad de disfrutar de la promesa de Dios. En Proverbios 10:18 se nos advierte sobre el poder destructivo de las palabras. Se dice que quien oculta el odio tiene labios mentirosos, y quien difunde calumnias es un necio. Las muchas palabras son sinónimo de pecado, pero el que sabe callar es prudente. Las palabras, en su naturaleza, tienen un poder inmenso, pueden construir o destruir. Un corazón que busca el bien edificará con sus palabras, pero aquel que se deleita en el conflicto arrasará con cada cosa que diga. La Biblia no solo nos advierte sobre aquellos que crean discordia, sino que también nos enseña a cómo responder frente a ellos. En 2 Timoteo 2:23-24 se nos dice que debemos evitar discusiones necias que solo generan contiendas, y nos insta a ser amables con todos, no porque se trate de ser pasivos ni ignorar la verdad, sino porque es fundamental no caer en la provocación de quienes buscan conflictos sin razón. Las personas que siembran discordia suelen presentarse como víctimas, como si lucharan por una causa noble, pero sus motivaciones son mucho más profundas y oscuras: el orgullo, la envidia y el deseo de poder. En Santiago 3:16 se dice que donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Su presencia no trae paz ni crecimiento, sino caos y destrucción. Dios es justo, y en su tiempo, pondrá a cada uno en su lugar. Como se dice en Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará impune, y quien habla mentiras no escapará de las consecuencias. Nada queda oculto a los ojos de Dios, y ninguna palabra destructiva queda sin consecuencias. La ayuda no debe brindarse a aquellos que usan la vida de otros como campo de batalla para sus propios intereses.
La Biblia nos llama a no respaldar a quienes hacen de la contienda su estilo de vida. Nos llama a buscar la paz, a edificar y a discernir. Donde está Dios, hay orden, verdad y justicia, y en su justicia no hay lugar para la contienda sin propósito. Desde tiempos antiguos, las Escrituras han dejado claro que hay una clara distinción entre aquellos que buscan a Dios y aquellos que lo rechazan. No se trata de una cuestión de ignorancia o falta de oportunidades, sino de una elección deliberada de apartarse de la verdad. Dios extiende su misericordia a todos, pero no obliga a nadie a recibirla. Hay quienes han decidido endurecer su corazón, rechazar la instrucción y burlarse de la santidad. La Biblia advierte sobre el peligro de asociarse con tales personas, no solo por su falta de compasión, sino porque su influencia puede desviarnos del camino de la rectitud. En el Salmo 1:1, se dice que bienaventurado es el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni anda en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. No solo se trata de evitar sus acciones, sino de no compartir sus caminos ni permitir que sus palabras nos influencien. La comunión con los malvados corrompe, desgasta y debilita la fe. La historia de Israel está llena de ejemplos que demuestran cómo la cercanía con aquellos que rechazan a Dios llevó al pueblo a la idolatría y eventualmente a la destrucción. En los tiempos de Elías, Acab y Jezabel gobernaron Israel, despreciando abiertamente la ley de Dios. No solo promovieron la adoración a Baal, sino que persiguieron a los profetas del Señor y corrompieron al pueblo con prácticas abominables. En 1 Reyes 9:25 se nos dice que nadie fue tan malo como Acab, quien se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, influenciado por su esposa Jezabel. No solo se apartaron de la verdad, sino que arrastraron a muchos consigo. A pesar de que Dios envió advertencias y llamó al pueblo al arrepentimiento, la influencia de los malvados fue más fuerte para aquellos que no guardaron su corazón. El apóstol Pablo también advierte sobre este peligro en 2 Corintios 6:14, cuando nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esta no es una prohibición arbitraria, sino una advertencia sobre la incompatibilidad entre la verdad y la mentira, entre la pureza y la corrupción. Relacionarnos con aquellos que rechazan a Dios no puede ser una relación neutra. Tarde o temprano, uno influirá sobre el otro. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo regresó del exilio para reconstruir Jerusalén, algunos líderes intentaron formar alianzas con naciones vecinas que no temían a Dios. Nehemías fue tajante en su respuesta y recordó lo que ocurrió con Salomón, quien, a pesar de ser amado por Dios, pecó al ceder a la influencia de mujeres extranjeras y desobedecer a Dios. La relación con quienes rechazan la verdad no es algo trivial. Incluso el hombre más sabio de su tiempo, Salomón, cayó al ignorar esta advertencia. Jesús también fue claro acerca del destino de aquellos que rechazan a Dios. En Mateo 10:14 instruyó a sus discípulos que, si alguno no los recibe ni escucha sus palabras, debían salir de esa casa o ciudad y sacudir el polvo de sus pies. No les dijo que insistieran ni que intentaran forzar a otros a aceptar la verdad. Si alguien rechaza la verdad, el mensaje no es para él. El rechazo a Dios no es solo incredulidad, es una rebelión consciente contra su autoridad. En Romanos 1:21-22, Pablo describe cómo, habiendo conocido a Dios, algunos no lo glorificaron ni le dieron gracias. Se envanecieron, y profesando ser sabios, se hicieron necios. La incredulidad no surge por falta de evidencia, sino por soberbia y orgullo. Es una decisión de resistirse a la verdad, aunque ésta se tenga frente a los ojos. La historia de Faraón es otro ejemplo claro de esto. Dios le envió señales, plagas y advertencias, pero él decidió endurecer su corazón y no obedecer. En Éxodo 9:12, se nos dice que Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo escuchó, tal como Dios había predicho. La terquedad de Faraón lo llevó a su propia ruina. Los impíos no solo rechazan a Dios, sino que intentan arrastrar a otros con ellos. En 2 Pedro 2:1-2 se nos advierte sobre los falsos maestros que introducirán herejías destructivas, y muchos seguirán sus disoluciones. Su rechazo a la verdad no se limita a su propia vida, buscan desacreditarla, atacarla y destruirla. En los días de Noé, la maldad de los hombres era tan grande que no había arrepentimiento,
y cuando llegó el juicio, fue definitivo. La incredulidad de los impíos no es pasiva, sino activa, convirtiéndose en burla, desprecio y persecución hacia quienes eligen la verdad. En Hechos 7, 57-58, Esteban fue apedreado no por cometer un crimen, sino por proclamar el Evangelio. Sus verdugos no estaban interesados en debatir ni en reflexionar, su rechazo fue violento y ciego. El salmista escribió en el Salmo 14, que el necio dice en su corazón no hay Dios. Esta afirmación no nace de la razón, sino de la conveniencia de negar la autoridad de Dios. La incredulidad no es un problema de falta de pruebas, sino de rebelión. La instrucción es clara, no podemos ayudar a quienes han decidido rechazar la verdad. En Proverbios 29, se nos advierte que el hombre que es reprendido y endurece su corazón será quebrantado, y no habrá para él remedio. No podemos obligar a nadie a recibir la gracia de Dios, y no podemos insistir donde el corazón ya se ha cerrado. Jesús también nos advirtió en Mateo 7, 6 que no debemos dar lo santo a los perros ni echar nuestras perlas delante de los cerdos. Este no es un acto de desprecio, sino de discernimiento. No todos valoran la verdad, ni desean la salvación. Los impíos han elegido su camino, y su destino está en las manos de Dios. Su juicio no nos corresponde, pero la instrucción es clara, debemos separarnos de sus obras y caminos, no compartir su consejo, ni caminar junto a ellos. En Proverbios 4, 14-15 se nos dice que no debemos entrar por el camino de los impíos ni seguir sus senderos. La separación de los malvados no es una opción, es un mandato. La luz no puede mezclarse con las tinieblas sin perder su brillo, y la verdad no puede ser negociada sin ser corrompida. No debemos ofrecer nuestra ayuda a quienes la convertirán en un arma contra la misma justicia que rechazan. Dios es misericordioso, pero también justo, y su justicia prevalecerá. Es importante entender que hay una diferencia clara entre aquellos que buscan el rostro de Dios con sinceridad y aquellos que lo rechazan de forma inmediata. Desde el principio, Dios estableció un orden divino en la creación, un principio fundamental de siembra y cosecha que rige no solo el mundo natural, sino también el espiritual. Este principio asegura que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Quien siembra con generosidad, amor y justicia, cosechará los frutos de su esfuerzo y dedicación. Por el contrario, aquel que solo busca recibir, sin dar nada a cambio, sin mostrar gratitud o sin experimentar una transformación interna, terminará vacío y sin bendición. Las Escrituras nos advierten sobre aquellos que tienden la mano únicamente para pedir, pero nunca abren su corazón para dar. La ayuda no es un derecho que se pueda exigir sin asumir la responsabilidad que conlleva, sino una manifestación de gracia que debe recibirse con humildad y un deseo genuino de cambiar. La Biblia revela que, aunque Dios es generoso, no derrama sus bendiciones sobre quienes no valoran lo que reciben. Jesús, al enviar a sus discípulos a predicar, les instruyó con claridad, diciendo que si alguien no los recibía ni escuchaba sus palabras, debían salir de esa casa o ciudad y sacudir el polvo de sus pies. Mateo 10 y 14, la ayuda, el mensaje y la gracia no son para aquellos que los desprecian. Si Dios mismo no impone su bondad sobre quienes la rechazan, tampoco se espera que sus hijos entreguen sin discernimiento lo que les ha sido confiado. En el relato de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús alimentó a miles con gran compasión, pero muchos de ellos lo siguieron no por la verdad, sino por el pan que había recibido. Juan 6 y 26, les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Este pasaje revela que muchos buscaban los beneficios de Jesús, pero no su mensaje, querían la provisión, pero no el compromiso que implica seguirle. Sus corazones no estaban dispuestos a recibir lo que realmente importaba, la verdad de Dios. Las Escrituras enseñan que algunas personas solo se acercan cuando necesitan algo, pero una vez que lo reciben, se olvidan de quien les ayudó. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a darle gracias. Jesús, al ver la ingratitud de los otros 9, preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Lucas 5 y 17, esto muestra que no todos valoran lo que reciben. No todos muestran gratitud. Cuando alguien busca ayuda sin reconocer la fuente de la misma,
es señal de que su corazón no está dispuesto a cambiar. Proverbios 30:15 utiliza una imagen poderosa para describir a quienes nunca están satisfechos con lo que reciben, comparándolos con una sanguijuela que siempre dice, dame, dame. Hay personas cuyo único propósito es tomar, sin importar cuánto se les ayude, siempre pedirán más sin ninguna intención de mejorar su situación, sin deseo de trabajar, sin interés en cambiar. La ayuda que se da a estas personas nunca es suficiente, porque su corazón no busca restauración, sino dependencia. Dios espera que su pueblo sea generoso, pero también sabio. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo establece un principio fundamental: el que no quiera trabajar, tampoco coma. Esto no es falta de compasión, sino una verdad espiritual. La ayuda debe ir acompañada de responsabilidad. Cuando alguien recibe sin dar, sin transformar su vida, sin mostrar frutos, está demostrando que lo que se le ha dado no ha producido un cambio en su corazón. Jesús habló de la importancia de multiplicar lo que se recibe en la parábola de los talentos. En ella, el Señor da recursos a sus siervos y luego les pide cuentas sobre lo que han hecho con ellos. Al siervo que escondió su talento y no lo hizo crecer, le dijo, siervo malo y negligente. Mateo 25:26, la bendición que no se valora se pierde, y la provisión que no se administra adecuadamente se quita. Dios no da para que sus dones sean desperdiciados, sino para que sean usados con propósito. La ayuda debe ser dirigida a quienes tienen un corazón dispuesto a recibirla con humildad y gratitud. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios ordenaba a los israelitas dejar espigas en el campo para los pobres, pero los necesitados debían ir a recogerlas por sí mismos. Levítico 19:9-10, Dios proveyó para los que no tenían, pero no les llevó el alimento a la puerta. Siempre existió un principio de esfuerzo y participación. La historia de los israelitas en el desierto es otro ejemplo de cómo Dios provee, pero también demanda obediencia y acción. El maná caía del cielo cada mañana, pero cada uno debía recoger su porción. No podían almacenar más de lo necesario ni esperar que Dios hiciera todo por ellos. Cuando algunos intentaron guardar el maná en exceso, este se llenó de gusanos. Éxodo 4:20, Dios da lo necesario, pero espera que cada uno haga su parte. El problema de aquellos que solo buscan recibir sin dar, sin crecer, sin cambiar, es que su corazón no está en la provisión de Dios, sino en sus propios deseos. Filipenses 3:19 describe a aquellos cuyo Dios es su vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su motivación no es la verdad, ni la gratitud, ni el crecimiento espiritual, solo buscan saciarse sin considerar el propósito de lo que reciben. Jesús enseñó que dar es mejor que recibir. Hechos 8:35, la generosidad es un reflejo del carácter de Dios, pero no es una obligación ciega. Dar sin sabiduría no es generosidad, sino desperdicio. La ayuda debe ser dirigida a aquellos que la recibirán con gratitud y la usarán para crecer, no a aquellos que la tomarán sin intención de mejorar. En el libro de Proverbios, la pereza y la falta de gratitud van de la mano. Proverbios 7:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hay quienes quieren recibir, pero no están dispuestos a hacer ni lo más mínimo con lo que obtienen. No se trata solo de falta de esfuerzo, sino de un corazón que no valora lo que se le da. El principio de dar y recibir está presente a lo largo de toda la Escritura. Dios bendice a quienes dan con gozo, a quienes usan bien lo que reciben, a quienes siembran con sabiduría. Pero la ayuda mal dirigida solo refuerza la dependencia y la falta de responsabilidad. En el Salmo 37:21, se dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hay una diferencia entre recibir con gratitud y tomar sin intención de devolver, sin intención de honrar lo que se le ha dado. El libro de Ageo muestra cómo Dios retiene su bendición cuando el corazón de las personas no está alineado con su voluntad. En Ageo 1:6 se describe la frustración de aquellos que buscan la provisión sin poner a Dios en primer lugar. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis, pero no os saciáis, bebéis, pero no quedáis satisfechos, os vestís, pero no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. La bendición no solo depende de cuánto se recibe, sino de cómo se administra. La Escritura enseña que Dios ama al dador alegre,
pero también muestra que dar sin propósito es insensato. Jesús dijo en Mateo 7, 6, «No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». La generosidad debe ir acompañada de discernimiento. La ayuda que no transforma, que no produce gratitud, que no lleva a una vida de responsabilidad, se convierte en una carga. La verdadera generosidad edifica, corrige y fortalece. Dios no nos llama a sostener a quienes no valoran la bendición, sino a compartirla con aquellos que realmente la recibirán con un corazón dispuesto. La ley de la siembra y la cosecha sigue vigente. Quien solo quiere recibir sin dar, sin crecer, sin cambiar, no está caminando en la voluntad de Dios. Y quien da sin discernimiento, sin considerar el fruto de su ayuda, no está ejerciendo verdadera misericordia, sino alimentando una dependencia que aleja más que acerca a la verdadera provisión divina. La ayuda es un acto de amor, un reflejo del carácter de Dios en la vida de aquellos que han sido llamados a caminar en justicia. Sin embargo, la misericordia sin discernimiento puede convertirse en una carga que destruye en lugar de edificar. La Escritura no solo nos enseña a dar, sino también a entender cuándo dar, a quién dar y cuándo es necesario apartarse. No todo el que extiende la mano lo hace con un corazón dispuesto a recibir corrección. No todo el que pide auxilio está en verdadera necesidad. No todo el que busca ayuda lo hace con intenciones puras. Hay ocasiones en las que ayudar es lo correcto, pero también hay momentos en los que hacerlo solo refuerza la insensatez, el pecado y la rebelión. A lo largo de las Escrituras, vemos que la ayuda de Dios nunca es dada sin que se exija un cambio de corazón. Así como el maná caía en el desierto, pero debía ser recogido por cada uno, las bendiciones de Dios deben ser recibidas con un corazón dispuesto a ser transformado. La bendición no se da para ser malgastada, sino para ser aprovechada y multiplicada. No todos están dispuestos a cambiar, y eso es algo que debemos considerar al ofrecer ayuda.